Cynthia Wright es licenciada en comunicación. Actualmente es coach certificada y terapeuta emocional y somática. Está terminando su formación en constelaciones. Acompaña a las personas a sanar con sus padres, sus traumas, su niño interior a través de la conexión del cuerpo, mente y alma. Hola, hola amigos, bienvenidos a un programa más de Quinta Parada Magazine, hoy con un tema realmente fascinante y muy importante. Para ello hemos invitado a nuestra querida amiga Cynthia Wright, que ya estuvo presente con nosotros hace algunas temporadas atrás, topando un tema fantástico también, como era la oveja negra. Hoy vamos a conversar sobre cómo sanar y la importancia, sobre todo, de sanar el linaje femenino. Bienvenida, Cynthia. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Muchísimas gracias. El gusto es mío de nuevamente estar aquí con ustedes. Me acordaba de todo exactamente igual. Es como que no ha pasado un día. Me alegro mucho. Y nosotras de esa primera vez, sí, tampoco nos vamos a olvidar. Súper nerviosas aquí de tener a esta gran mujer con nosotros. Pero linda, bueno, Cynthia, bienvenida. El tema que hoy vamos a abordar, como dijo Sonita, es sanando el linaje femenino, que es un tema primordial. Yo creo que todas las mujeres lo debemos conocer, lo debemos tratar. Por favor, explícanos de qué se trata y por qué hay que sanar. Bueno, el linaje femenino es nuestra familia por el lado de mamá, por el lado femenino, ¿verdad? Entonces, justamente el linaje femenino tiene que ver con nuestra madre, con nuestra abuela, con nuestra bisabuela, con nuestra tatarabuela, con todas estas mujeres que estuvieron en nuestro árbol genealógico, que todavía están, y que es tan importante sanar porque mamá, lo que nos trae mamá y lo que nos trae nuestro linaje femenino es vida, es abundancia, es justamente la relación con nuestro interior y con nuestra relación con lo más cercano que tenemos, con nuestra familia íntima. Yeah. Entonces, mientras no sanamos con nuestro linaje femenino, cuando no sanamos con esta parte tan importante que nosotros tenemos, estamos rechazando eso de las mujeres de nuestra familia, y entonces al ser mujeres nos rechazamos a nosotras mismas. Wow, qué importante. Qué importante. Qué importante saber y conocerlo. Así es decir, que podemos nosotros salir adelante, surgir solamente sanando el linaje femenino. Totalmente. Claro, una cosa es mamá y otra cosa es papá. Yeah. Mamá es más lo que es abundancia. Mamá tiene que ver con nuestra interconexión, con nutrir, por ejemplo. Nosotros, las mujeres, nutrimos a nuestros bebés, entonces es lo mismo, ¿verdad? Es poder nutrir. Eso tiene que ver justamente con mamá, con nuestra conexión con lo más interno, con la familia, con lo más importante que tenemos. Papá es más salir hacia la vida. Perfecto. ¿No? Papá tiene mucho que ver, por ejemplo, con la prosperidad, con cómo el dinero que tú traes a casa, ¿no? Eso tiene que ver papá, pero mamá tiene que ver realmente con la vida. A la final, ¿de dónde venimos? Del útero de nuestra mamá. Entonces, si rechazamos a mamá, si rechazamos nuestro linaje femenino, rechazamos a la vida. Ahora, ¿no? Cynthia, coméntame algo. ¿Cómo podemos sanar aquello que desconocemos que pasó? Por ejemplo, hablamos de que nosotros debemos sanar o aceptar y bendecir nuestros antepasados, nuestro linaje femenino antepasado. ¿Qué pasa si no conocemos nada sobre la historia de nuestras bisabuelas, de nuestras abuelas, inclusive por A, B o C motivo, cómo fue el embarazo de ellas o de nuestras madres? ¿Cómo podemos sanar aquello que no conocemos? Muy buena pregunta. Primero, tratar de investigar, porque siempre información hay. Hay un montón de páginas web, por ejemplo, donde tú puedes encontrar cierta información. Y además las mamás también saben, nuestras abuelitas saben, la información está por ahí. El que quiere encuentra y siempre vas a encontrar algo. Por supuesto, se da el caso, sobre todo de personas que sus abuelos murieron muy temprano, o, por ejemplo, personas adoptadas también, ¿no? Que a la final no conocen nada de su linaje, ni siquiera a su mamá, peor aún a la abuela o a la bisabuela. En esos casos, yo lo que podría decir es que si es que hay alguna cosa que tú percibes que viene del linaje femenino, hay una repetición, por ejemplo, de mamá hacia ti, de ti hacia tu hija, que se está dando esto, que puedes hacer una constelación familiar. Es la forma perfecta para realmente encontrar el origen y descubrir, porque no importa cuál fue el ancestro donde se originó el trauma, donde se originó el dolor. Lo importante es simplemente sanarlo, decirle a ese ancestro, tú perteneces, tú también formas parte de este árbol genealógico, te honro, ¿verdad?
y estoy aquí, te acepto como eres, pero te devuelvo lo que no es mío. Entonces, por un lado es honrar y por otro lado es devolver. Y eso lo puedes hacer en no aceptar, porque eso sería rechazar. No, no significa no aceptar. Uno acepta y más bien ves esto que te sucedió como una bendición, ves esto que te sucedió como un aprendizaje. Sin embargo, te hablo, por ejemplo, no sé, hablemos de un cáncer que tuvo mamá, el cáncer al útero, el típico cáncer al útero o el cáncer al seno, ¿verdad? También tuvo mi abuela y entonces yo, claro, tengo el miedo de recibir este mismo diagnóstico, ¿no? Entonces, por un lado, mirar qué bendiciones te ha traído este cáncer al útero, ¿no? Porque pueden haber muchas bendiciones. De cada enfermedad tú puedes encontrar un para qué te sucedió. Claro que sí. Y por otro lado, lo que puedes hacer en la constelación es acepto a esta enfermedad, honro a esta enfermedad, honro a la persona quien empezó con esta enfermedad, porque algo le tuvo que haber sucedido para que haya empezado. Tú perteneces, y eso es algo súper importante dentro de nuestra familia, te honro, pero esto de aquí, este cáncer, a pesar de todas las bendiciones y todo lo que yo ya veo que me ha traído, te lo devuelvo porque no es mío, es tuyo. Y entonces devolvemos no como rechazo. No con miedo. No con miedo, temor. No con temor, exactamente, sino devolvemos con amor. Pero a esa persona le integramos, pertenece dentro de nuestra familia. Porque lo que muchas veces hacemos, y normalmente cuando se da este tipo de problemas, es porque ha habido un rechazo contra esa persona, porque se le ha exiliado, porque se le ha separado de la familia, porque algo pasó. Por ejemplo, juguemos a que esa abuela, ¿no? O esa bisabuela se quedó embarazada sin haber estado casada. ¿Ya? Entonces, claro, queda como un rechazo hacia ella. El resto de la familia nadie la ve, nadie habla de ella. No sé si vieron ustedes la película Encanto de Disney, donde no se habla de Bruno, que es uno de los personajes de la película, y todo está patas arriba porque no se habla de Bruno. Todo empieza a arreglarse cuando se empieza a hablar, cuando se lo trae de regreso a Bruno. Esto es lo mismo. Entonces se trae de vuelta a esa abuela, a esa bisabuela, se le dice, tú perteneces. Pero como eso se originó ahí, ese cáncer quizás del dolor por haber sido rechazada, quizás por el dolor de haber tenido este hijo sin haber estado casada, por la vergüenza, por la culpa, se empezó a generar en la familia este cáncer. Y entonces tú puedes devolver y decir, esto te lo devuelvo, te agradezco por la enseñanza, ahora estás tú de regreso en nuestra familia, pero te entrego, te devuelvo. Gracias. Pero ya no me pertenece. Me concientizo que eso me va a pasar, me imagino que también debo aceptar que me causa temor, miedo, abrazar eso y devolverlo con amor. Exactamente, se lo devuelve con amor. Ahora, ¿qué pasa con aquellas relaciones, Cintia, sobre todo de hijas y madres, que suelen ser muy conflictivas, que suele haber rechazo, que suele haber profundos resentimientos y miedos y que no desean dar el paso o sienten que no están listas aún para dar el paso del perdón? ¿Qué consecuencias le trae, especialmente para aquellas hijas que no desean perdonar los errores de la madre? Claro, las consecuencias son nefastas. Si tú no tomas a tu madre, no tomas a la vida. Entonces, básicamente las consecuencias van a ser que siempre vas a tener trabas. Por un lado, tendrás trabas con tus propios hijos, tendrás trabas con tu entorno más cercano y tendrás trabas con tu conexión interior. Y por supuesto también con la abundancia. La abundancia llega cuando tomas a mamá. Si decides no tomar a mamá, si rechazas a mamá, te estás rechazando a ti mismo, estás rechazando la vida. Mamá te dio la vida, tú llegaste del útero de mamá. Entonces, si no la tomas, estás rechazando la vida y todo va a estar patas arriba. Entonces es súper importante sanar con mamá, honrarla. Y eso es algo súper importante. Honrar no significa necesariamente amar. ¿Ya? Uno puede, te doy el caso, ¿no? Un padre, digamos, que viole a su hija y uno dice, ¿cómo le voy a amar? ¿Verdad? No necesariamente honrar es amar. ¿Cómo puedes amar, por ejemplo, a una madre que te abandonó? Es otro caso, ¿verdad? Entonces, no necesariamente tiene que ver con el amor. Qué lindo poder amar a mamá, qué lindo poder amar a este ser que nos trajo y que nos dio la vida. Sin embargo, en estos casos, por supuesto, es evidente cómo puedes amar a alguien a quien ni siquiera conoces, ¿no? Pero honrar realmente significa aceptar y agradecer. Entonces es aceptar a mamá, por ejemplo, con sus errores,
con lo que hizo, con todo lo que viene, con todo ese paquete, y agradecer, porque a la final, lo bueno, lo malo y lo feo que hizo mamá, lo hizo desde su inocencia. No existen personas culpables, todos somos inocentes. Todos venimos a este mundo niños, somos inocentes. En el camino fuimos teniendo traumas y nos fueron pasando cosas y creamos historias y nos fueron pasando un montón de cosas terribles. Entonces cometemos muchas veces de estos errores desde nuestras historias. Pero no, estoy segura que no existe una sola mamá que diga, voy a tratar de fregarle a mi hijo, voy a tratar de hacerle la vida imposible, llenarle de traumas y que esté hecho pedazos. No, uno trata, tal vez desde la inconsciencia, de hacerlo mejor. Lo que en ese momento tú podías hacer. Exactamente, entonces podemos agradecer porque mamá hizo lo que pudo. Y además, otra cosa, la mayoría de veces los aprendizajes positivos que conseguimos en nuestras vidas vienen gracias a las cosas negativas que vimos. Si mamá, por ejemplo, te abandonó, si mamá te dejó, normalmente tú vas a ver en la persona abandonada a una madre excelente, una madre que dice, nunca en la vida yo abandonaría a mi hijo. Unas mamás absolutamente presentes, todo lo opuesto. Entonces, gracias a quién es eso? A mamá. A mamá, ¿no? Entonces podemos agradecer incluso las cosas más terribles, porque gracias a eso somos las personas que somos actualmente. Dicen que en algún lugar tú escoges a tu mamá y tú escoges a tu papá. Y si escogiste a esa mamá es para tener un aprendizaje. Y entonces podemos honrar ese aprendizaje y podemos honrar a mamá, haya pasado lo que haya pasado. Entonces es fundamental que exista el perdón desde el corazón para que todas las cosas que tú anhelas, toda la abundancia, todo lo que te mereces vivir, llegue a tu vida, ¿verdad? Exactamente. Si no, vas a estar estancado hasta que tú no tomes a mamá. Te pones a ver, venimos de un espermatozoide y de un óvulo, ¿verdad? Que se juntaron y llegaste tú. Yo soy el espermatozoide y el óvulo de mamá y de papá. Yo soy mitad mamá y mitad papá. Si rechazo a mi mamá, me rechazo a mí misma. Si rechazo a papá, me rechazo a mí misma. Entonces, de la única manera en que puedes realmente tomar la vida, tanto la vida más cercana, digamos, y la abundancia como hablamos, como también la prosperidad y este éxito, por ejemplo, laboral, este éxito en la sociedad, es a través de mamá y de papá, de aceptarlos. Y la pareja que tú decides escoger o que quieres que llegue a tu vida también depende de ese perdón que otorgas. Por supuesto, ¿sí? Depende del perdón que otorgas, tanto a mamá como a papá. Porque donde no haya ese perdón y donde haya ese juicio, automáticamente te casas con uno igual. Claro. O sea, dices, es que este es igualito a mi papá, o es que esta es igualita a mi mamá. Y no es coincidencia, es que tu inconsciente está buscando eso mismo para sanar. Y si somos tan necios de no sanar, ya cuando lo vemos al frente en nuestra pareja, nos traen a un hijo igual también y decimos, es que eres idéntico a tu papá o eres idéntica a tu mamá. Y es por eso, porque sigue repitiéndose hasta que nos despertemos de ese piloto automático y podamos sanar. ¿Dónde se sana? En el origen, donde llegó todo. ¿Quién nos dio la vida? Mamá y papá. ¿Quién dio la vida por nosotros? Mamá. Mamá realmente, el momento en que estamos pariendo, estamos dando la vida por nuestros hijos. Podemos morir en ese momento, obviamente. Literalmente. Entonces, solamente las constelaciones familiares dicen, no, nunca en la vida vamos a poder pagar a papá y a mamá, y sobre todo a mamá, lo que hizo por nosotros. Así no haga nada. Así no haga nada, así te haya entregado en adopción apenas naciste. Solamente por el hecho de haberte regalado lo más grande y lo más importante que tienes en la vida, que es la vida. Que es la vida, literalmente. Yo quisiera saber qué tenemos que decirle a nuestra madre para sanar, para sanar ese dolor que cargamos, esa parte negativa que la llevamos guardada, impresa en nuestra mente. ¿Cómo hacemos, Cintia? Yo hago un ejercicio que es muy lindo y que a mí me funcionó y que funciona normalmente a mis pacientes. Y les pido que, por un lado, dejen sacar toda la ira y todo lo que llevan adentro, ¿no? Porque, claro, tenemos un montón de eventos que nos sucedieron cuando éramos niños y entonces hay que descargar, porque estamos intoxicados por dentro, hay que sacar. Cuando tú te enfermas de la barriga, ¿qué haces? ¿No es cierto? ¿Vomitas o te vas en el baño? Estás sacando todas las toxinas, todo lo malo.
nosotros vivimos adentro llenos de toxinas, de todo lo que nos ha pasado. Entonces, yo creo que el primer paso es sacar. Entonces, ¿cómo sacas? Yo les aconsejo que escriban una carta donde le manden al demonio a mamá. Todo, que digan todo, porque esa carta no la va a leer mamá, ni la va a leer absolutamente nadie, es para uno mismo. Entonces, en cualquier momento, en cualquier lugar, puedes empezar desde la niñez, puedes irte hacia la mitad de tu vida, después irte al donde estás ahora, regresar, ir de un lado para el otro, no importa, lo importante es que saques todo. Ya. Que después de eso hagas una lista de todas las palabritas importantes que puedes encontrar de lo que le has reclamado. Ejemplo, violencia, mi mamá me pegaba, manipulación, mi mamá me manipulaba, rechazo, mi mamá me rechazaba, lo que sea. Entonces escribes todas las palabras y para sanar, ¿ya? Lo que haces es, por un lado, quemas la cartita, eso es súper importante porque es dejar atrás, el quemar es dejar atrás, ya esto ya pasó, se queda el pasado atrás, lo dejamos atrás. Poner las cenizas en una plantita, que eso simboliza el honrar a mamá, ¿no? Estoy honrando la vida que mamá me dio, estoy honrando esto de que yo soy mamá, entonces pones esa es la plantita que simboliza tu relación que será por siempre con mamá. Y por último, estas palabritas empiezas a trabajarlas una por una. Ya. Entonces, mi mamá me pegaba, ¿qué hago yo? ¿Yo pego o no pego a mis hijos? No. Ah, qué interesante. ¿Gracias a quién? A mamá. Mi mamá me manipulaba. Yo soy manipuladora jamás de la vida. No podría manipular porque sé lo que es, lo feo que es que me manipulen. Ok, check. Por ahí hay una repetición. A veces se dan repeticiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi mamá era extremadamente estricta y yo también soy estricta, ¿no? Entonces estás repitiendo y empiezas a mirarte, pero ya concientizas y empiezas a mirarte en el espejo y dices, ok, quizás en esto es en lo que todavía tengo que trabajar. ¿Ya? Pero a la final, ahora mismo estoy teniendo este aprendizaje. ¿Gracias a quién? A mi mamá. Entonces, todas las palabras te traen un aprendizaje súper importante. Y la siguiente fase, que quizás es la más difícil a veces cuando tienes problemas con mamá, es escribir una carta positiva, agradeciéndole a mamá por todo. Gracias porque gracias a ti aprendí la importancia de ser pacífico. Gracias porque gracias a ti aprendí la importancia de ser sincero, de ser honesto, todo. O sea, centrarnos en lo positivo. Le das la vuelta y te centras en lo positivo porque es así. No estás mintiendo. Gracias a ella aprendiste eso. Y esa cartita yo sí recomiendo entregarle en Día de la Madre, en el cumpleaños, cuando quieran, porque las mamás, y no me van a dejar mentir, pero todas, el 100% de las mamás, percibimos que nuestros hijos son malagradecidos. Siempre. Siempre se quejan de lo malo. Y muy rara vez nos dicen las cosas buenas. Quizás en el Día de la Madre es cuando se explayan y nos cuentan, pero normalmente no, ¿verdad? Es muy fácil hacerlo así. Entonces, casi siempre sentimos eso. El rato que una mamá recibe algo así, es por fin este sinvergüenza o esta sinvergüenza se dio cuenta. Por fin está reconociendo realmente lo que yo he hecho. Y empieza a generarse una relación hermosa con mamá, porque mamá deja de pedir, está todo el tiempo tratando de hacer cosas para ser reconocida. Ese momento suelta y la relación empieza a arreglarse. Porque se siente amada, se siente valorada, se siente agradecida. Qué lindo, y eso atrae. Sí, y no existe algo más hermoso que la relación sana con mamá. Yo tengo recuerdos espectaculares con mamá que hasta ahora los añoro, los quisiera volver a vivir. Lamentablemente ya no es posible, pero sí quisiera que todas las hijas se den la oportunidad de tener a mamá como su mejor amiga. Total, y es increíble como cuando tienes hijos, es muchas veces cuando te das cuenta. Sí. Yo tengo una historia con mi mamá había fallecido, gracias a Dios. Yo tuve una relación no muy positiva en un momento de mi vida con mamá, pero sané mucho antes de que ella muera, entonces fue hermosísimo, una bendición gigante. Y entonces mi mamá siempre me decía, me tienes para siempre. Y yo nunca entendía bien esa frase, lo que significaba. Yo era, sí, yo sé, ¿no? Hasta que un día mi hija estaba llorando, tenía un problema, y me acerqué a mi hija y le cogí, le abracé y me salió de la boca, pero mi mamá habló a través de mi boca y le dije, mi amor, me tienes para siempre. Y fue, wow. Y empecé a llorar y ese momento fue, me acabo de dar cuenta el significado de realmente lo que ella me quería decir. Antes no tenía idea, eran puras palabras. Qué hermoso mensaje. Y entonces además. es así, de verdad es así. Nos damos cuenta del valor muchas veces de mamá cuando estamos en ese lugar. Es que no puede existir amor más grande que el que una madre siente por sus hijos. Total. No existe. Solo Dios nos ama más, ¿verdad? Totalmente. Y luego las mamás, definitivamente. Cintia,
Hagámonos la idea de que es una familia que tiene, qué sé yo, 6 hijos, pero tiene 3 hijas. ¿El linaje femenino se hereda en partes iguales? ¿De papá y de mamá? No, de mamá. Solo centrémonos en la mamá, en las hijas mujeres. Cada una de ellas. Cada una de ellas. No necesariamente, cada una recibe algo diferente de mamá, pero claro, el linaje femenino es fuertísimo. Ajá. ¿Y por qué es tan fuerte? Porque das cuenta que tú estuviste dentro de tu abuela, no solamente dentro de mamá. Tu abuela, ¿verdad? Ya en su barriga estaba la mamá. La abuela materna. Y también nosotros. Y estaban sus óvulos, estaba su óvulo. Estaba ya. Ya había, nosotras ya teníamos esos óvulos. Entonces, tú estuviste dentro de la barriga de mamá. De la abuela, de mamá, materna, por supuesto, y de tu abuela materna. Entonces, por eso es tan fuerte esa relación entre abuela materna, mamá e hija. Y por eso es tan importante y heredamos tanto de ese lado. Es muchísimo más fuerte, digamos, la parte femenina de mamá que la parte femenina de papá, que también está, ¿no es cierto? Nosotros también heredamos el linaje femenino de la parte masculina, de la parte de papá, de nuestras abuelas, ¿no? Claro que sí. Pero es mucho más fuerte el lado de mamá, justamente por eso, porque estuvimos dentro de nuestra abuela. Si te pones a ver, es así. Y claro, por supuesto, es cada hija, si son 3 hijas distintas, cada hija puede heredar algo diferente, puede heredar un trauma diferente, puede heredar una bendición diferente o una enfermedad. Claro, cada una toma inconscientemente lo que necesita para sanar. Es uno quien toma. Fíjate tú, eso está interesante. Sí, y tiene que concientizarse a sí mismo para poder sanar y no transmitirle a la Claro, a la hija. tomamos traumas. Está científicamente comprobado que existe la epigenética. La epigenética es lo que dice, es una ciencia ya. Y todavía no se ha desarrollado tanto ni se habla tanto de ella, porque como ustedes saben, los científicos, para que algo sea verídico, tienen que pasar muchísimos años para ya que esté comprobado. Pero lo comprobaron en el Holocausto, lo comprobaron con el 9/11, que nosotros, los seres humanos, heredamos los traumas de nuestros ancestros. No solamente la genética, por eso esto se llama epigenética, heredamos los traumas. Si es que un abuelo estuvo en la guerra, tú puedes tener este trauma de haber vivido en la guerra. Si tuviste una abuela que fue abandonada y a ti no te ha pasado nada, nunca nadie te ha abandonado, pero tienes miedo al abandono, posiblemente es por eso, porque tú heredaste el trauma de la abuela. Y nosotros inconscientemente tomamos esos traumas. ¿Para qué? Para ayudar a sanar, para ayudar a que todo el árbol sane. Al final lo que sucede es eso, el árbol, estás tú con el árbol haciendo este llamado para que la familia entera sane y se traiga de regreso a todos estos exiliados que en algún momento se los sacó, que en algún momento se les dijo, ustedes no pertenecen. Y todos pertenecen, hasta los violadores, hasta los asesinos, hasta los más malos, como que los vemos como los más malos, hasta esos que nos causan vergüenza, los que nos quitan el honor, etcétera, etcétera, los que estuvieron en la guerra, los que no estuvieron. Todos pertenecen. No hay un solo ancestro que no pertenece. Y deben ser aceptados. Aceptados. Amados. Y honrados. No amados. Honrados. Efectivamente. Ahora, Cintia, qué difícil es muchas veces perdonarte a ti mismo. Es un ejercicio mucho más fácil, diría yo, hablando en lo personal, perdonar a quien me ha ofendido de pronto a través de la vida, durante toda mi vida, pero por algún error que yo haya cometido, se me hace difícil perdonarme a mí misma. ¿Cómo puedo lograr ese perdón? Y bueno, sí, como decías, muchas veces somos mucho más compasivos con el resto que con uno mismo y nos damos palo. De hecho, hay una frase del budismo que dice que los seres humanos nos dejamos golpear por 2 flechas. La primera flecha es la que viene del otro, la que viene del exterior, no necesariamente del otro, si es que alguien fallece, si alguien te deja, si alguien te rechaza, entonces llega y te golpea esa primera flecha. Y la segunda flecha es la que nos
clavamos nosotros mismos todos los días. Y la que duele realmente es esta segunda. La primera duele mucho, la primera te causa dolor, la segunda te causa sufrimiento. Y es la que todo el tiempo nos estamos dando, porque como bien dices tú, no tenemos compasión y no logramos perdonarnos muchas veces a nosotros mismos y estamos con esto de por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, ¿no? Entonces, ¿cómo perdonarte? Lo más importante, creo yo, es conocerte. Muchas veces no nos perdonamos porque no nos conocemos, porque no tenemos ni la más mínima idea de quiénes somos. Sin perdón, no hay amor. Entonces estamos sin perdonarnos y sin amor propio. Entonces, para mi forma de ver, una de las cosas más importantes que tenemos que hacer los seres humanos es reconocernos internamente. Vivimos echándole la culpa a lo externo o echándonos la culpa a nosotros mismos, pero sin realmente mirar internamente, porque es completamente diferente echarnos la culpa o responsabilizarnos. Ahora nos haya pasado lo que nos haya pasado en nuestra vida, hoy por hoy en el presente somos responsables de estar bien y necesitamos sanar. Entonces, claro, ¿cómo hago para perdonarme? Lo primero es mirar mi interior, entender que soy inocente, que lo que hice lo hice desde la inconsciencia y que ahora puedo pasar a la conciencia. Y empezar a conocerte internamente. Todos tenemos un montón de partes. Tenemos la ansiedad, tenemos la ira, tenemos la tristeza, tenemos el miedo. Todos llevamos eso, estamos viviendo una experiencia terrenal. Si estaríamos iluminados, estaríamos ahorita desnudos en los Himalayas meditando, ¿no? Vivimos una experiencia terrenal donde tenemos todas estas emociones, todas estas partes. Pero ¿qué hacemos con estas emociones y con estas partes? Las rechazamos, las odiamos, las reprimimos, salimos corriendo y lo último que queremos es mirarlas. Y lo que necesitan es ser vistas, de ser reconocidas. Tenemos un montón de partes que nos ayudan en el día a día. A veces decimos, pero es que la culpa, ¿de qué me sirve? No me sirve de nada. Claro que te sirve. Si tú ahora me dices que soy tonta y yo me pongo brava, me pongo triste, automáticamente sientes la culpa y dices, no, de verdad no debía haber hecho eso, lo siento. Para eso te sirve la culpa. Pero claro, llevamos culpa hacia uno mismo, eterna, y ese es el problema, no es el problema de la culpa. La ira te está defendiendo, te está protegiendo de que te hagan daño. El miedo te está ayudando para que no corras peligro. El problema es que tenemos estas emociones a flor de piel. ¿Cómo las manejamos? Y no las manejamos, no las conocemos, no entendemos para qué están ahí, cuál es su función. Entonces, empezar a conocernos internamente, conocer nuestras emociones, para qué están ahí, desde cuándo nos protegen y, sobre todo, entender a quién atrás están protegiendo, porque cada vez que reaccionamos, cada vez que estamos con todas estas emociones a flor de piel, hay un niño interior. Entonces hay una vulnerabilidad, hay un niño pequeño que se quedó ahí, que se quedó congelado en el tiempo. Entonces, ¿a quién hay que rescatar? A ese niño interior. Pero nuestras emociones también le cuidan. Entonces es tan lindo poder realmente reencontrarte, sanar tu interior. Y por supuesto, nunca te vas a poder perdonar mientras no perdones igual a mamá y a papá. Porque esa no se puede, esa es la otra clave. O sea, por un lado es descubrirnos internamente y por otro lado, realmente honrar a papá y a mamá desde la aceptación y desde el agradecimiento. No han hecho nada, nunca hicieron nada realmente malo. Lo hicieron inconscientemente y aceptar eso es súper difícil. Claro que pero sí. El momento en que aceptas eso, automáticamente viene la liberación. A pesar de que ellos todavía no sanen y sigan con sus comportamientos nocivos, negativos, ¿verdad? A pesar de, porque además, y eso también lo pongo mis manos al fuego cuando uno sana y cuando uno ya está bien y uno hace, por ejemplo, este trabajo, no necesariamente van a transformarse papá y mamá, pero algo va a haber algún cambio, porque energéticamente uno sana y también tu entorno. Pues, y además, como tú estás sano, deja de molestar. Ya no pasa nada. El momento en que tú lo sanas, mamá puede seguir gritándote, puede seguir manipulándote, que ya tú la ves hasta lindo. Ay, qué linda que eres, mamita, no pasa nada, claro. ya. O sea, ya no duele. Entonces, lo importante no es lo que hace el resto de personas. Te pueden gritar, te pueden insultar, te pueden manipular. Lo importante no es lo que te hicieron, no te pudieron haber gritado, te pudieron haber insultado, te pudieron haber pegado. O siguen haciéndolo. O te siguen haciendo, no importa. Lo importante es lo que duele adentro. O sea, lo que realmente molesta. Si alguien viene ahorita por la calle y te dice, esto no es verde, es rojo, ¿te vas a poner bravo? No, ¿verdad? Vas a decir,
es verde, y yo sé que es verde, no me voy a poner a discutir, no me voy a poner a pelear, ¿verdad? Pero si en cambio alguien viene y te dice, ¿eres tonta? Ahí sí. Si es que hay algo interno en ti, que en algún momento alguien te ha dicho que eres tonta, Estoy entonces convencida que soy tonta. Entonces hay una creencia ahí que tú tienes que sanar. Pero si tú no creerías que eres tonta, no te dolería. Claro. Si alguien llega y te dice eres mala, vas a decir, no, yo no soy mala. O sea, cuando alguien te juzga, cuando alguien te dice algo, ese algo está en la otra persona. Ese es el efecto espejo, por supuesto, ¿verdad? ya. Entonces, es ella. Si ella dice que yo soy mala, es porque ella cree que ella es mala. Claro. Si ella dice que soy tonta, es porque seguramente ella cree que es tonta. Y a mí no me duele porque yo sé que no soy ni tonta ni soy mala, pero si me duele, significa que también está en Tengo mí. que sanar, claro. Entonces es algo que hay que sanar. Perfecto, me lo dijo, pero no lo hace, te lo devuelvo. Y no lo siento, no Claro. duele. Lo que nos duele no es lo que hace el resto. Uno dice, es que me rechazas, es que no me quieres, es que me tratas mal. Eso no es el problema. La otra persona gritó, la otra persona dijo, ya no quiero estar contigo. Eso es lo único que pasó. Uno lo interpreta como me está rechazando, me está tratando mal, me está diciendo, y no te está al final haciendo nada. Nadie hace nada a otros. Son nuestras inseguridades. Eres tú mismo Claro. quien está sintiendo eso. Te estás sintiendo rechazado porque hay una niña o un niño que se sintió Dolido. rechazado en algún momento. Entonces, las otras personas solamente son mensajeros que nos traen mensajes. Y más bien hay que agradecerles por estos mensajes que nos traen a diario. Perfecto. Todos son mensajeros. Cuando alguien te grita, cuando alguien te dice algo y te duele, es ok. Deja a un lado ahí esa frase que dice, el mensajero no es importante. Le dejas al mensajero a un lado y buscas el mensaje. ¿Qué es lo que yo acabo de sentir ahora que me gritó? Que no soy importante, que no soy suficiente, que no soy bueno, que me rechazan. Es una alegría más bien, o sea, más bien míralo al otro como una bendición. Me está trayendo un mensaje tan importante que es lo que tengo que sanar. Efectivamente. ¿Y qué pasa si esa persona definitivamente no le interesa ya buscar el perdón o obtener el perdón? Se queda en esa zona de confort, prefiere quedarse en esa zona de la víctima, de que usted me hizo daño, de que tú me lastimaste, de que tú me gritaste, de que tú me heriste, te tengo resentimiento e ira. ¿Qué pasa? ¿Qué se puede hacer como para la otra para persona? la otra persona, sí. Es difícil. Quien no quiere sanar, tú no puedes hacer absolutamente Claro, no le puedes nada por obligar. esa persona. Yo digo, hay una frase que a mí me encanta que dice que el resentimiento es como tomarte veneno y esperar que el otro muera. Híjole, te está causando daño tú mismo. está- que te no está perdona. fuerte. Claro. Es así. Entonces, ¿qué puedes hacer más allá de tratar de aconsejarle, de decirle? Pero no hay mucho. O sea, realmente la otra persona, y lamentablemente a veces, recién despertamos cuando tocamos fondo. Y entonces a veces toca tocar fondo y de ahí salir. ¿Y qué opinas tú, Cintia, con esto de que si alguien nos causa daño, mejor ya nos alejamos completamente de esas personas que sentimos nosotros que nos están causando daño? Es difícil a veces porque a veces son justamente mamá, papá, Claro. hermanos. Entonces Amigos, a veces es complicado el poder tomar esta decisión. Sin embargo, yo sí creo que poner límites, sobre todo, es algo súper importante. Si es alguien, por supuesto, de quien puedes alejarte y ya no puedes tener una relación, incluso si sea mamá o papá, está bien. Ya. O sea, como te digo, honrar no necesariamente es visitar y mirar y amar y estar ahí todos los días. Simplemente aceptar y agradecer por todo lo que te dieron. Eso significa honrar a mamá o a papá. Pero si es que es alguien, por supuesto, que es muy tóxica, y ni siquiera a veces ni siquiera tienes que llegar a tomar esa decisión. Hay veces, no sé si les ha pasado, que uno está en un nivel y de repente tenías una gran amiga, pero que está súper, que se victimiza y de repente un buen día ya no te llama más y empieza la vida a llevarte por diferentes caminos, porque la vida te va uniendo con gente que está en tu misma frecuencia. Entonces a veces pasa que no hay tienes que necesidad mover ni un dedo. siquiera de mover un dedo, sino que la misma vida se encarga de separarte de esa persona. Qué maravilla. Qué maravilla. Me imagino que Coméntanos, es lo que sí, totalmente. Coméntanos, Cintia, tú,
¿Haces terapias para este tipo de sanación del linaje femenino? ¿En qué consisten estas terapias? ¿En dónde las haces? Déjanos saber, por favor. Por supuesto, yo hago terapias online y terapias, digamos, presenciales. Las hago en Cohealing, que es un lugar que queda en La Primavera, que actualmente igual lo estoy manejando. Es un lugar donde tenemos, por un lado, yoga, está Yoga María y otros tipos de yoga. Yoga María es una marca, entonces por eso digo Yoga María, no es un tipo de yoga. Y también hay varios terapeutas, entonces tenemos de todo, tenemos constelaciones familiares, tenemos ahí Rakiram, tenemos psicología tradicional, hipnoterapia, masajes de desintoxicación, etcétera, etcétera. Entonces tenemos de todo un poco, es un grupo muy lindo. Completo. Completo, ajá. Entonces ahí yo doy igual mis terapias presenciales también online para las personas que no viven en Quito. ¿Y qué es lo que yo hago en mis terapias? Sí, puedo ayudar en lo que es la sanación del linaje femenino. Yeah. Muchas veces cuando se da que yo veo que hay un problema, digamos, fuerte en linaje femenino, yo siempre les digo que creo que es mejor que hagan primero una constelación, porque una constelación siempre funciona. Es mucho más rápido, o sea, una constelación puede equivaler a 10, 15 o 20 sesiones, entonces es algo donde tú puedes realmente mirar mucho más efectivo. Por el momento yo todavía no hago constelaciones porque estoy a punto de graduarme, en diciembre me convierto ya en consteladora. Felicitaciones. Gracias. Y ahí voy a hacer constelaciones también, entonces por el momento no las hago, pero recomiendo normalmente a personas quienes tienen un problema muy grave con linaje femenino, en primero hacer una constelación y después yo les ayudo a la integración. ¿Y a quién podrías recomendar para hacer constelaciones familiares? Hay muchas, está Belén Calero, está Luisa Klinsmann, que es una brasileña, que es mi maestra, que es espectacular, está Steffi Naranjo, está Eduardo Tello, hay una gran cantidad de súper buenos consteladores, Juan Carlos también, el esposo de Luisa, entonces hay un montón de consteladores. Y de ahí lo que yo hago específicamente es más bien terapia emocional, o sea, yo lo que hago es lo que hablaba hace un momento, de conocerte, realmente entender lo que pasa en tu interior, empezar a buscar y mirar estas partes que no te gustan, empezar a amarlas, a entenderlas, a comprender su función y sanar con tu niño interior. También sanar con mamá, sanar con papá, también hago psicomagia, que es justamente, es una mezcla como su nombre lo indica, de psicología con magia, entonces es hacer cosas como lo que te decía, estos rituales de escribir la carta y quemar, porque muchas veces necesitamos hacer acciones, no solamente hablar, ¿no? Tú hablas y dices y claro, te ayuda, pero a veces hace falta escribir, a veces hace falta utilizar alguna cosa como para realmente sentir, para sentir el peso, para sentir que, por ejemplo, hay personas que dicen, es que yo estoy casada, yo siento que me casé con mi papá. Entonces, ok, hay un ritual donde tú te puedes divorciar de tu papá para ya realmente estar presente y casado con tu esposo. Entonces, hay este tipo de rituales. Ahí que son hablamos de esa superlindos. codependencia que existe con mamá o papá. Claro, porque muchas veces pasa eso. Te casas, o sea, estás casada con tu papá y buscas uno igualito, justamente por eso, porque estás realmente casada con papá. Porque no has sanado, o muchas veces te conviertes en la mamá de tu mamá. Entonces, todo eso, justamente, hay una gran cantidad de rituales, hay las constelaciones familiares y hay rituales que tú también puedes hacer para darle la vuelta. ¿En dónde te encontramos en las redes sociales? ¿Cómo te encontramos, Estoy en Cintia? Instagram como Cynthia Wright, me parece que Cynthia Wright de una B pequeña por vela, ¿no? Estoy también en el Facebook, igual Cynthia Wright, estoy en el ex Twitter, ahora X, estoy en TikTok, en Twitter me parece que estoy como Wright Cynthia. Y en el TikTok igual como Cynthia Wright, ahí me encuentran, ahí voy a aparecer. Ponemos siempre. Cynthia Wright Chévere. y de seguro ahí que te aparece. encontramos. Sí. Sí. Yo quería hacerte una consulta. ¿Qué pasa si una persona que ve este programa dice, ay, no, me interesa mucho sanar el linaje femenino, pero no vive aquí y no puede venir acá? Hay constelaciones online. Sí, eso es la maravilla. ¿Son igual de efectivas? Son igual de efectivas. Para mí son un poquito más poderosas presenciales. Si es que lo puedes hacer presencial, yo prefiero presencial, pero he constelado varias veces online. Estoy al servicio también en cada constelación online y funcionan increíblemente bien. Entonces, perfectamente lo puedes hacer. No se hacían antes. A partir de la pandemia fue una de las cosas positivas que nos trajo la pandemia. Como hubo tanto tiempo, entonces los consteladores, había tanta gente que pedía constelaciones, entonces empezaron a constelar y se dieron cuenta de que se podía perfectamente, que el campo funciona y se da igual. O sea, a mí me han pasado justamente en época de pandemia, hice una constelación para sanar con mi hija y hasta ahora tengo una relación espectacular, o sea, se dio ese resultado maravilloso y tenía que ver con el linaje femenino, justamente venía de mamá, venía de mi abuela y se hizo una sanación espectacular. Eso fue tan mágico
que realmente el día en que yo sané con mi hija, después de ver esta constelación, mi mamá, ese mismo día, sin saber, mi mamá estaba enferma, pero le pidió a su enfermera que tome una foto de su mamá y puso en el Facebook la frase, soy muy bendecida. Ay, qué Con la foto de su mamá que nunca había puesto. Entonces fue tan mágico porque realmente yo sané con mi hija, o sea, mi hija sanó conmigo, yo sané con mi mamá y mi mamá sanó con su mamá, entonces fue una sanación completa. Cintia, ¿y qué pasa si es que en alguna de estas sesiones de constelación familiar tú haces y no sientes que ha pasado absolutamente nada? Normalmente, ¿Por qué puede pasar eso? porque tú estuviste con tu cabeza y no estuviste con el corazón. Hay muchas personas que llegan y dicen, no, es que esto no es verdad, esto no es. ¿no? Analizan mucho. Ajá, entonces, por ejemplo, sale en la constelación que no te funciona algo con tu pareja y tú crees que es él el culpable, ¿no? Porque uno siempre mira en el exterior y tú no te responsabilizas. Entonces, claro, no, sale que eres tú y tú dices, no, esa constelación está pésima, esa constelación no sirve, estás aquí, entonces no va a funcionar. Si tú llegas y dices, no, esas personas están actuando, no es así, no va a funcionar. Si te paras a ver los peros en todo, entonces ¿cómo? No va a funcionar. Tienes que ir con el corazón abierto, tienes que ir realmente sintiendo que eso ya está, que eso es. Cuando lo haces así, créeme que funciona. Qué chévere, Cintia. Y bueno, podría no funcionar, sí, cuando es algo del otro. Ejemplo, tú vas a sanar tu pareja y ves que el problema viene de tu pareja. Entonces ahí él tendría que constelar y él sanar para que se dé un movimiento. Tú no puedes entrar dentro de la familia de otros. Tú solamente accedes a tu linaje, a tu familia, a tu árbol. Tú no puedes mover nada del árbol de tu pareja o del árbol de otras personas, solo del tuyo. Solo para que quede claro, si yo deseo sanar la relación con mi hija, ¿la que tiene que hacer la constelación es mi hija o yo? No necesariamente yo hice la constelación para sanar con mi hija y sanamos. Pero podría haberlo hecho ella también. Estamos en el mismo linaje. Si, por ejemplo, algo sucede con el papá de mi hija, yo no puedo constelar. Si yo veo que constelo algo de mi hija y veo que esto es de su papá, ya llega un punto donde yo no puedo acceder más porque esto es de él, no es mío. Entonces ella, mi hija, puede constelar, sí, su relación con su papá, pero yo no podría, ya si tiene que ver con su papá, yo ya no puedo ayudarla a ella porque no es mío, es de papá. Es directo entonces. Y es directo de mí hacia mi hija, hacia mi mamá, hacia mi papá. O sea, cuando es mi linaje, yo puedo acceder a él. Cuando no es mío, o por ejemplo un hermano, yo podría ayudar a un hermano, ¿no? En alguna sanación, pero ese hermano, si ya vemos que es algo que es de él, yo ya no puedo acceder más. Claro, algo que no sea... Él tiene que sanar. Ajá, por ejemplo, yo puedo constelar mi relación con mi hermano, pero si veo que es algo de él... Para sanar tú esa parte. Para yo sanar mi parte, pero no para realmente juntarnos y estar perfecto, porque quizás mi hermano tiene algo que no le deja mirarme y no le deja acercarse a mí, y ya tendría que él sanar su parte para poder tener una buena relación. Te entiendo. Perfecto. Cintia, nos queda una última pregunta que no podemos dejar de hacerte. Nos explicaste ya que de la abuela materna se hereda, si no es casi todo, los rasgos genéticos, la forma de ser, todo. Pero hay ciertas ocasiones que esto se salta una generación. Es decir, no le pasa todo eso a la mamá, a la hija, sino a la nieta. ¿Por qué se da esto? Porque la nieta está tomando lo mismo que hablábamos hace un momento. Porque algo de la abuela, la nieta está tomando y está tomando para que se la vea esa abuela. Muchas veces sucede que, por ejemplo, digamos que yo me desespero. Y te voy a dar un caso perfecto. Una de mis hijas físicamente es muy parecida a mi mamá. ¿Ya? Y en muchas cosas de su forma de ser también. Entonces, si yo no hubieras, ¿por qué se pasa eso directamente desde mi mamá hacia ella y quizás no hacia mí? Porque me están diciendo, ¿no? Dios del universo me está enseñando, ok, mírale a tu hija, es igual a mamá. Entonces, sana con mamá para que estés bien con tu hija. Wow. Entonces, claro, es por ahí. Muchas veces es eso. Cuando una no toma a veces a su mamá, viene la nieta y sí la toma. Y la nieta es igual. Entonces, claro, es del mensaje por los dos lados. Tengo que tomar a mamá, tengo que aceptar a mi mamá, agradecer, honrar a mamá, porque lo estoy mirando por los dos lados. Sino porque por algún lado te va a salir que tienes que hacerlo. Si no fuiste tú, te va a pasar factura si no lo haces. Y lo hace con tu hija, con quien más amas, ¿no? Exactamente. Ay, qué maravilloso.
Excelente, excelente, Cintia. Nos hemos quedado ávidas por más, por conocer más, pero creo que esto nos va a ayudar. Sí, va a ayudar a que todos. nosotros sanemos con las heridas que tenemos, tanto con nuestras madres. Muchas veces creo que no nos damos cuenta. Sí. O sea, decimos, yo amo a mi madre, la quiero tal como es, pero yo creo que sí hay algo que sanar por ahí. ¿Verdad? Sí, Muchas además, veces no además somos los hijos somos súper arrogantes, nos creemos superiores. Creemos, yo sé, tú no sabes. Yo sé exactamente lo que tú tienes que hacer, sobre todo cuando los papás empiezan ya a hacerse más viejitos, cuando empiezan a pasar a la tercera edad, empezamos a hacernos más arrogantes todavía, sin darnos cuenta que tú eres el chiquito, él es el grande. Y eso no significa que tenga la razón, muchas veces los papás se pueden equivocar, pero parte de honrar es eso, yo soy pequeño, tú eres grande. Entonces, empezar a sentirte pequeño y devolverles ese lugar. Porque si es que cambiamos de lugar, en mi caso, por ejemplo, yo me creía mamá de mi mamá en algún momento de mi vida. Después, gracias a Dios, le pude devolver su lugar y yo me devolví mi lugar. Pero solamente piensen en un árbol genealógico, ¿cómo es esto? ¿Ya? Okay. Yo me salgo de mi lugar, me quito, ¿no es cierto? Porque ya no soy hija, sino soy mamá. A mi mamá le boto de su lugar porque ya no es mamá, es hija. Entonces pasa ella al otro lugar. Y además le boto a mi abuela también, del árbol, porque estoy ocupando el lugar de mi abuela. Entonces se dan cuenta del relajo, funciona así, cómo claro. puede funcionar. O sea, Claro el árbol que está sí. totalmente es un Caótico, caos, es caótico. Uno tiene que ocupar su lugar. Tú eres hijo. Yo soy mamá de mis hijas. Punto. Mi mamá es mi mamá. Así no haya madurado, así no sea suficientemente buena mamá, así me haya abandonado, así haya hecho lo que ha hecho, es mi mamá, punto, no hay nada que hacer. Y mi abuela es mi abuela, punto, no hay nada que hacer. Entonces, el momento en que tú regresas del lugar a cada uno de los miembros de tu familia, todo se empieza a equilibrar. En cambio, si yo me creo la mamá de mi mamá, todo se hace un shampoo. Y de verdad, yo vivía como en una película que no era mía. Yo vivía de mamá de mi mamá. Entonces yo vivía en un lugar que no me correspondía. Porque tú viste la fragilidad de tu mamá y tú dijiste, no, aquí exacto, pero además lo hacía rechazándolo porque no me gustaba ese lugar. Entonces no es que uno lo hace de feliz. Tú has visto las personas que ocupan ese lugar, se quejan. Sí, es que a mí me toca cuidar a mi mamá, es que a mí me toca hacer que me toca. O Exactamente. debo. Entonces no es que no lo estás haciendo feliz, porque obviamente no lo estás haciendo feliz si estás en un lugar que no te corresponde. Entonces estás viviendo de a malas, no estás mirando a la vida de a malas, en una película ajena. Yo vivía, por ejemplo, en la película de mi mamá, yo no era protagonista de mi propia vida. Entonces, claro, no tenía una pareja, no podía llegar a ningún lugar, no había estabilidad, no podía estar en paz ni ser feliz, imposible. El momento en que realmente le devolví su lugar, yo me convertí en hija y ella en mamá, eso no significa que dejemos, porque muchas veces digo esto y hay personas que me dicen, pero no, ¿cómo vas a decir eso? Yo como no me voy a ocupar de mi mamá, por supuesto. Si es tu mamá, otra cosa. Es otra cosa, Claro. es el sentir que es tu hija, es el sentir que tú eres la mamá, ¿no es cierto? Emocionalmente. Claro que Porque, sí. por supuesto, si es alguien que no puede caminar, si necesitas que tu papá o tu mamá viva contigo, es el tratarles como, como que fueran chiquitos. Claro. No son chiquitos. Es papá, claro. es mamá, yo soy O llamarles la chiquita. atención como si fueran bebés, niños. Exactamente. O emocionalmente hacerte cargo. O sea, decirle esto está bien, esto no está. Eso hacemos con los hijos, no con los papás. Hay que dejarles. Entonces, en este caso, cuando pasa que se cambian los papeles, hay que devolver. O sea, devolver literalmente, que ahí es cuando viene la psicomagia. Te devuelvo lo que no es mío, esto es tuyo, tú eres mi papá, yo ahora, o tú eres mi mamá. ¿Ya? Y empezar a actuar. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo lo que hacía es, yo dejé de llamarle a mi mamá por un tiempo y le dejaba que ella me llame. Y a veces me llamaba y yo decía, no, tengo que ser irresponsable como niña, adolescente, y no le contestaba a propósito, con unas ganas de contestarle, pero me empecé a convertir hija a propósito, y hija un poquito irresponsable, hasta ya realmente centrarme en ese papel. Claro, hasta tú Mi mamá, convencerte. exacto, mi mamá me decía, ponte esta crema, y podía decirme que me ponga barro, que yo tenía que ponerme. Porque mamá es la que sabe, yo soy la chiquita, yo no sé, entonces le obedecía y hacía caso. Fue de la única manera en que mi inconsciente regresó a ser hija, y mi inconsciente le dejó a mi mamá ser mamá por un tiempo, hasta que se cambiaron los papeles. Se convirtió nuevamente en la mamá. Qué maravilla. Eso no significa que yo no le ayudaba. Claro. Ella estaba enferma y yo estaba ahí dispuesta a ayudarle, a estar siempre.
Eso no es eso. Es simplemente devolverle su lugar y los papás son felices cuando vuelven a recibir su lugar. Pero por Yo te quiero hacer una sí, pregunta. Por supuesto. Cuando tú ves que una mamá no es respetada, no es tratada con cariño y tú la defiendes o tomas ese rol de tú ser la defensora, ¿cómo te liberas de eso? Porque en cambio rompes la relación hija-padre. ¿Me hablas cuando, por ejemplo, papá no le respeta a mamá? Efectivamente. Es difícil ponerte en la mitad y no es un buen lugar. Ya. O sea, los hijos no somos nadie para ponernos en el lugar y a menos de que, por supuesto, sea una emergencia, que papá le pega o alguna cosa así, y ya ahí cambia un poco la historia, claro. y ya si eres adulto puedes intervenir, si eres niño no debes, o sea, no hay ningún niño que debería estar en esa situación. Si eres adulto, por supuesto, puedes intervenir y puedes mirar y tratar de ver que se resuelva de la mejor manera. Pero no es el mejor lugar porque te estás yendo en contra del uno o en contra del otro y finalmente, mamá, donde hay una víctima, hay un victimario, ¿no es cierto? Y entonces ese victimario está siendo, por ejemplo, papá y la víctima está siendo mamá. Y mamá está en esa posición, está aceptando. Entonces, tú no puedes transformar eso. Es mamá quien debe salir de ese lugar. Entonces, perfecto. Ahí la hija debe concientizarse que el problema es de ellos dos. Totalmente. No a es menos de que sea algo ya extremo, el problema es de ellos. Uno normalmente como hijo trata de meterse en la mitad y no es el mejor lugar, porque como lo dije en un principio, eres mitad mamá y mitad papá. No puedes rechazar ninguna de las dos partes. Entonces, es mejor quedarte un poquito al margen. Y suele pasar que algunas veces los hijos empiezan a copiar el comportamiento del padre y empiezan a actuar de la misma manera con la madre, no digamos con la esposa ni nada de eso, sino con la madre. Totalmente. Es porque no están aceptando la realidad o porque se pusieron en contra o del lado del uno. Inconscientemente a veces repetimos patrones y entonces también puede venir de una repetición que se da muchas veces. Inconscientemente a veces en vez de darle la vuelta se da dos casos, ¿no? Por ejemplo, padre alcohólico, que uno de los dos hijos decide no tomar absolutamente nada y tiene esta conciencia y el otro en cambio repite la misma historia. Entonces muchas veces tiene que ver por eso, por el inconsciente, por lo que tú tomaste. Pero claro, en estos casos es romper estos patrones. Tenemos la responsabilidad de romper estos patrones. Claro, y siempre hay la oveja negra, como yo digo, que es quien viene a cortar las cadenas y a romper. Así es. Y hoy, pues, amigos, hemos recibido de tu parte, Cintia, un sinnúmero de tips, de sugerencias, de cómo romper patrones y sobre todo de cómo sanar nuestro linaje femenino. Espero que te hayas sentido bien en esta charla. Me encantó, me gusta mucho, siempre y a es un gusto. nosotros tenerte aquí, para nosotros siempre es un gusto. Cuando quieran. Aprendemos muchísimo. Aprendemos muchísimo. Gracias, amigos, por estar esta noche nuevamente con nosotros y pues con más charlas interesantes como esta regresaremos la próxima semana. Hasta pronto. Nos vemos.